Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Ahora su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Cuánto hemos sufrido, hermanos? ¿Cuánto hemos batallado? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1. Versículos 6 y 7, en el nombre del Señor Jesús. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Damos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Muchas veces, hermanos, pues llegan aflicciones a nuestras vidas, ciertos sufrimientos, algunas veces pues son pruebas, a veces también deterioro de nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces otras cosas, pero lo cierto que tenemos padecimientos. Amén, hermanos. Mire, en esta parte, hermano, en el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente. ¿Cuánto tiempo, hermano? Un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones o pruebas, si es necesario. Vamos al Señor Jesús. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos padeciendo, no estamos sufriendo algo, nosotros podemos considerar como si estuviéramos sufriendo mucho, y quizá mucho tiempo, y que es mucho el padecimiento y el sufrimiento que estamos pasando. Y muchas veces pues viene la aflicción a nuestra vida, viene quizás hasta el desánimo cuando estamos en el dolor o en la aflicción. Pero yo analizo aquí la escritura, hermano, que por palabra del Señor, ¿verdad? Y la unción del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, hermano, dice que nos alegremos, hermano. Y es que a veces puede ser difícil alegrarnos en tal situación, pero si está el Señor ahí, hermano, como nuestra fuerza, como nuestra fortaleza, sí se puede, hermano. Sí se puede alegrar, hermano. ¿Y sabe más por qué, hermano? Porque el versículo 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y luego ya dice: cuando Jesucristo fuere manifestado. Quiere decir que en medio del dolor o de la aflicción o del problema o el sufrimiento, el padecimiento que estemos pasando, sabemos que es por poco tiempo, porque cuando aparezca el justo, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, hermano, nuestro cuerpo mortal, si estamos vivos, seremos transformados, hermano. Si estamos muertos, seremos levantados. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Se acabó el sufrimiento. Pero tenemos que poner eso en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano. Porque sí estamos padeciendo, sí estamos sufriendo, pero solo es un poco de tiempo. Y quizás nosotros pensamos: no, es que es mucho, hermano. Bueno, la Biblia dice que es poco a comparación lo que viene. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mire, ahí mismo en el capítulo 5,
esta misma carta, bendecimos al Señor Jesús, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos, porque Él es bueno. Vamos a leer el versículo 10. Amén. Dice ahí: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a ¿qué, hermano? Por Jesucristo, después que hubieres, ¿qué, hermano? ¿Cuánto tiempo? Después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Gloria a Dios, hermano. Amén. Él obrando en nosotros, hermano. Él siendo glorificado en nosotros. Pero mire, qué hermoso, hermano, es entender y comprender que el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Pero esto es después, hermano, de que hubieres un poco de tiempo padecido. O sea que es necesario a veces el padecimiento, pues sí, hermano, para perfeccionarnos, para confirmarnos, para que nos corrobore y establezca. Alabamos a Cristo, hermano. Es importante, hermano. Él sabe todas las cosas. Él tiene cuidado de nosotros. Mire, dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud o ansiedad ¿sobre quién, hermano? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que lo que acontezca, pase o suceda en nuestras vidas, hermano, Él es el que lo permite, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el sufrimiento, en el padecimiento, en la prueba, en la lucha, en la aflicción, en el problema, Él tiene cuidado de nosotros. Solo tenemos que ser humildes, obedecer su palabra, su enseñanza, su gracia, su amor, su misericordia estará con cada uno de nosotros. Alabamos al Señor Jesucristo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Sí lo creemos, hermano? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. En cuanto a nosotros, el padecimiento que hemos tenido, hermano, como acabamos de leer, un poco de tiempo. El Señor, mire qué sucedió en el caso del Señor. Vamos ahí a busque el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor Jesús. Santo. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos padecer por nuestro Rey? Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Él padeció por nosotros, y mucho, hermano, más que nosotros. Nosotros es un poco, ahorita vamos a ver cómo fue en el Señor. Alabamos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús para siempre. Capítulo 16, en el versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, o le era necesario ir a Jerusalén. Y enseguida dice, y padecer poco, hermano. Mucho. Ahí dice que Él padeció ¿cuánto, hermano? Mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero el Señor, hermano, a diferencia nuestra, dice la Biblia, hermano, que
padeció mucho, hermano, mucho. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo le comento que analicemos, hermano, cuánto padecemos nosotros o cuánto estamos sufriendo nosotros, mucho o poco. Alabamos al Señor Jesús. Evangelio según Marcos capítulo 9, también vamos a leer ahí. Bendito sea el Señor. Y amén, gloria a Dios. Versículo capítulo 9, versículo 11. Amén. Y le preguntaron diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen? ¿Que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, viniendo antes, resucitará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre. ¿Qué está escrito del Hijo del Hombre, hermano? ¿Y qué más dice? Que se ha tenido en nada. Bendito el Señor Jesús, hermano. Como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto sufrió el Señor por nosotros? Pues dice la Biblia que mucho, hermano. Mucho. Mucho, hermano. Sin duda ha sido mucho el padecimiento del Señor cuando Él vino a morir por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe, hermano, cuándo es cuando nosotros sufrimos mucho? Sí habla la Biblia de un sufrimiento, hermano. Podemos encontrar varias escrituras, pero mire ahí, vaya ahí al Evangelio. Pues ahí estamos en Marcos, ahí vaya al capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 5. Amén. Bueno es el Señor Jesús. Versículo 25. Amén. Amén. Dice ahí: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido, ¿cuánto, hermano? Mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada aprovechaba. Antes le iba peor. Esta mujer, hermano, padecía mucho o padeció mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Póngase a pensar el sufrimiento de una persona como ella, hermano. Ahora, hay muchos ejemplos de muchas personas enfermas que han padecido sufrimientos muy terribles. Pero, mire, dice el 27: como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare solamente su vestido o su manto, seré salva. Y el 29 dice: y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios. Y luego Jesús,
conociendo en sí mismo la virtud o el poder que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. El 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Puedo ver por la escritura, hermano, cuántos hemos sufrido en este mundo, pero sin Cristo, hermano. Sin Cristo, hermano, es mucho el sufrimiento, hermano. Sin Cristo, o sea, eso es la diferencia, hermano. Sin Cristo sufre uno mucho, hermano, pero mucho. Y busca uno la solución en un lado, o quiere, mejor dicho, buscar la solución de aquellos padecimientos o de aquellos sufrimientos. Busca aquí, busca allá, busca más allá, por el mismo sufrimiento, pero no lo encuentra. ¿No encuentra qué? El alivio. No encuentra la sanidad, no encuentra la bendición, no encuentra la ayuda, porque esa ayuda solamente se encuentra en Jesucristo. Y cuando alguien viene a Jesucristo, hermano, aquel mucho sufrimiento, aquel mucho padecimiento, hermano, pasa a ser solamente a padecer o sufrir un poco de tiempo. Es muy diferente antes de Cristo a lo que es cuando está uno ya en Cristo. Mucha la diferencia. O no lo hemos experimentado. Muchas veces, hermano, muchas veces. Mire, yo recuerdo antes, hermano, cosas que me pasaban, cómo sentía que me moría y no hallaba ni qué hacer, desesperado, inquieto. Vamos al médico y vamos acá y ahora para acá. Y yo recuerdo, hermano, con mucho sufrimiento. Y cuando llegó Cristo y me enseñó, yo nomás caía de la cama de rodillas al suelo y empecé a reclamarle al Señor. Y en un rato, mire, muchas veces, hermano, el Señor se ha glorificado, porque Él es glorificado en sus hechos, hermano. Mire, hace unos días, recuerdo yo que, no sé qué pasó, hermano, pero me empecé a sentir muy mal, como a las 9, 10 de la mañana, mal en mi cuerpo, que sentía que me iba a desvanecer. Ya sentía que iba a perder hasta el conocimiento, empecé a sentir muy feo y cosas raras en mi cuerpo. Y pues Señor, ahí estaba yo en la bodega, y yo estaba a punto de salir a hacer unos trabajos. O sea, sin pensar más, hermano, doblo las rodillas, levanto mis manos, le dije: Señor, ayúdame, porque tú sabes que cómo me siento ahorita. Me levanté, no sé si pasó un minuto, 30 segundos, no sé, y todo aquello se había ido. Y pues gloria al Señor Jesucristo, hermano, porque ahora sabemos, hermano, sí tenemos padecimientos, sí sufrimos, sí batallamos, sí nos afligimos, sí, hermano. El mismo Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero más confiad, yo he vencido al mundo. Sí hay aflicciones, sí hay situaciones, sí hay cosas, hermano, pero con Él es muy diferente. Solo es un poco de tiempo. Padecer solo un poco de tiempo, hermano. Ahora llega el Señor a nuestras vidas, hermano. Nos quita del sufrimiento aquel en el cual estábamos sin Cristo, hermano. Viene el Señor a nuestras vidas y obra en su grande misericordia, o hace maravillas en nosotros, hermano. Y
Y luego hace, ahí dice Lucas 7, miren, el Evangelio de Lucas capítulo 7. No nada más, hermano, no nada más obró en sanidad en muchas situaciones nuestras, hermano. Fue más allá el Señor, miren. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 7. Versículo 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y lo limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Versículo 39. Y como vio esto, el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual le perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que perdona poco, poco ama. Alabado sea el Señor Jesús, hermano. ¿Cuánto amamos al Señor nosotros, hermano? ¿Cuánto amamos a nuestro Señor Jesucristo? Él vino a nuestras vidas, hermano, y nos saca del sufrimiento en el cual nos encontrábamos sin Él. Transforma nuestras vidas y nos perdona todos nuestros pecados, hermano. ¿Cuánto? Usted póngase a pensar, considere cuánto ama al Señor por esto. ¿Poco o mucho? Nosotros muchas veces a lo mejor no consideramos esto, pero todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, hermano, todo lo y cómo ha obrado en nosotros, y cómo nos ha bendecido, y cómo nos ha restaurado, y cómo nos ha ayudado, cómo nos ha sanado, y cómo nos ha perdonado, hermano. Es grande lo que ha hecho el Señor, hermano. Entonces, hermano, si sufrimos o batallamos, yo considero, por palabra del Señor, que Él ha hecho por mí. Todo lo dejó, todo lo dio, su misma vida, entregó su cuerpo
para ser herido, para ser clavado, para ser crucificado, hermano. Dio todo por mí el Señor, hermano, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Yo no podré sufrir un poquito por Él, hermano. Si Él me rescató, si Él me restauró, si Él obró en mi vida y Él me perdonó todos mis pecados, es para amarle mucho, hermano. Gloria a Dios. Mucho. Gloria al Señor Jesús. Y sabe que si yo amo al Señor, hermano, el padecimiento se va a hacer poco. ¿Sí? Porque amando al Señor, hermano, usted lo hace con alegría. Usted lo hace por amor a Dios. Lo hace por entregarse, por negarse. ¿Cuántas cosas, hermano, podríamos hacer nosotros por el Señor? Sé que estamos limitados, pero sí podemos hacer algo más por el Señor, ¿no cree usted? Él nos ha perdonado, Él nos ha restaurado, Él nos ha sanado. Que le comento, hermano, porque muchas veces, hermano, uno pues habla y comenta al Señor, como miren, ahí en el Evangelio según Mateo. Alabamos a Cristo. Y luego vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, hermano. Estamos cerca. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 18. Y le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando el Señor, hermano, nos llama a seguirle, pues es importante seguirle, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Es importante seguir al Señor. En este caso, dice el 23, entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. El 26 dice: y los que oían dijeron: ¿quién podrá ser salvo? El 27, y él les dijo: lo que es imposible con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. ¿Qué habían dejado ellos, hermano? Y lo dice el 29, y él les dijo: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa,
padres o hermanos o mujer e hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir, ¿qué, hermano? Mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida Gloria a Dios, eterna. aleluya. Si seguimos al Señor, hermano, en medio del padecimiento, de ese poco padecimiento, dice la Biblia, hermano, que hemos de recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Fíjense, tres cosas que considero las tres escrituras que hemos leído, estas tres últimas. El Señor, hermano, nos quita del sufrimiento, de aquel sufrimiento que vivíamos antes de que Él viniera a nuestras vidas. Segundo, nos perdona todos nuestros pecados. Y si nosotros le seguimos, hermano, si nosotros nos esforzamos a servirle, bendito el nombre de Jesucristo, nos dará la vida eterna. O sea, todas estas cosas, hermano, son las que Dios ha prometido para aquellos que le aman, para aquellos que siguen adelante, bendito el nombre del Señor Jesús. Alabamos a Cristo, hermano. ¿Y saben por qué lo hizo, hermano? Mire, vamos ahí a Efesios, capítulo 2. Todo esto, ¿y por qué tiene estas promesas? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra o opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. ¿Cómo éramos nosotros, hermano? ¿Cómo andábamos nosotros antes de que Cristo viniera a nuestras vidas? Perdidos, hermano, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivimos en otro tiempo conforme a los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué más dice, hermano? Mucho amor. Esta versión dice: por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, hermano. Fíjense todas las bendiciones que hemos tenido por su mucho amor: dar su vida, padecer mucho, padecer hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, todo lo dio por nosotros el Señor. Sus padecimientos, su sufrimiento lo hizo para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestra salvación. Nos rescata, nos sana, nos restaura, nos perdona, nos da la vida eterna, nos da la salvación por su mucho amor con que nos amó. Ahora, si uno, hermano, medita y piensa en todo lo que el Señor ha hecho por su mucho amor,
Si nosotros amamos a Dios, hermano, si nosotros amamos al Señor, somos agradecidos, hermano. Sabemos y entendemos que hay mucho que hacer todavía por el Señor. Sabemos y entendemos que solamente en Él estamos seguros. Entendemos la palabra del Señor, hermano, que aunque ciertamente padecemos, como dice la Biblia, solo es un poco de tiempo, porque viene lo más glorioso, viene la bendición, la salvación, la vida eterna, y estar con Cristo para siempre, hermano, al que con su mucho amor nos amó. Muchas veces, hermanos, nosotros pues no queremos sufrir, es la verdad. A veces se nos dice que vayamos a predicar la palabra de Dios, hermano. Quizá decimos, es que no tengo tiempo. Y hay muchas cosas en las cuales, hermano, uno vive ocupado. Y no hacemos, hermano, un tiempo para nuestro Dios. Se nos habla de orar, hermano, y quizás se nos hace pesada la oración también. Por ejemplo, si nos dijeran, hermano, pues acompáñenos a orar en la madrugada, mayormente en este tiempo de frío. Sí nos levantaríamos en la madrugada con frío. No, usted considere, ¿verdad?, el apoyo, el servicio a Dios. Considere el grande amor que tuvo Él, su padecimiento. Y muchas veces nosotros no queremos padecer ni un poco de tiempo, hermano. Ni un poco. ¿Cuánto más si fuera un mucho? Se nos habla, hermano, de hacer algo, por ejemplo, para el lugar de reunión, y no queremos sufrirlo tampoco. Se nos habla, hermano, que tenemos que apoyar para algo y tampoco queremos, hermano, apoyar. No queremos sufrir nada, batallar nada. Y cuántas cosas, hermano, uno tiene que considerar de verdad. Como el Señor, considerando lo que hemos leído, Él dio su vida, hermano, por su mucho amor. Nos acercamos, hermano, a Él, y el que se acerca a Él no le echa fuera, no recibió. Aún estando muertos en delitos y pecados, hermano, Él por su palabra nos habló, nos enseñó. Antes, hermano, ¿qué esperanzas que usted y yo supiéramos levantar las manos y bendecir al Señor? ¿Qué esperanzas que supiéramos, hermano, arrodillarnos y adorar a Dios? No conocíamos estas cosas, hermano. ¿Cuánto hemos sufrido por el Señor nosotros? ¿Poco o mucho? Poco o mucho, hermano. ¿No pudiera sufrir un poquito más por el Señor? ¿No pudiéramos sufrir un poquito más? Miren, por ejemplo, una ocasión platicaba yo con una persona y andábamos trabajando. Pues ya salíamos tarde, la verdad, muy cansados. Y cuando llegábamos a la casa,
Mencionábamos de ir a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y como a veces está uno cansado, pues uno quiere mejor quedarse en su casa. Es que ya uno cansado, ya no quiere uno batallar, o levantarse, o ir a predicar, o ir a hablar, o hacer algo para el Señor, porque ya se siente cansado. Pero uno ha experimentado algo, hermano, que cuando va uno en verdad, hermano, uno, aunque venga uno muy cansado, cuando se dispone a ir a compartir la palabra de Dios o hacer algo para el Señor, encuentra descanso. Sí, amén. De verdad, Amén. Amén. Gloria a Dios. busque eso y verá que va a encontrar descanso, porque es una bendición servir al Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Sí, amén. Entonces el Señor, hermano, quiere que nosotros también padezcamos por Él, aunque sea un poco. Esforcémonos, hermano. No le dije que se esfuerce, no, dije esforcémonos a hacer algo más por el Señor. El Señor es muy bueno y muy misericordioso, hermano. Si el Señor, si usted le ruega, si usted le clama, si usted le suplica al Señor, el Señor está dispuesto a bendecirnos, a darnos fuerza y fortaleza. Pero si yo digo, ya no puedo, ya no, ni le ruego al Señor, ni lo busco, ni le clamo, pues hermano, me voy alejando del Señor y ya no quiero padecer por Él. Me llama la atención, hermano, una escritura ahí en Marcos capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien que le ruega al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor Jesús. Bendito Dios Todopoderoso. Santo, santo, hermoso. ¿No le gustaría a usted rogarle al Señor y decirle que le ayude? ¿Cuánto le gustaría rogarle? ¿Poco o mucho? Porque es importante, hermano. Porque luego uno se fatiga y ya no quiere rogar al Señor. A veces comienza uno con un ruego y como pasa el tiempo y luego no ve respuesta, mejor ahí lo deja, ya no ruega. Que seguir insistiendo, hermano. Versículo, vamos a leer el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El Señor lo reprenda. El 10 dice: y le rogaba, ¿qué, hermano? Que no los enviase fuera de aquella provincia. Un demonio rogándole al Señor, hermano. Pues sí. Y dice el 11: y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y dice el 12: y le rogaron. ¿Quién le rogaron, hermano? Todos los demonios. Todos los demonios le rogaron, hermano. Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo, hermano? ¿Cómo ve? A los demonios, hermano, el Señor los reprenda. Entonces, hermano, si nosotros rogamos al Señor, hermano, que no somos mucho mejores que los aves, que los pajaritos, así dice el Señor.
¿No somos mucho mejores que ellas, hermano? Sí, amén. Así dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. Pero miren, noto esto, hermano, porque el Señor les hubiera podido decir, hermano, no, y no. Déjanos entrar a esos pueblos, no, y no. Pero le rogaban al demonio, le rogaban todos los demonios que les permitiera el Señor entrar a ese acto de pueblos. Y Él les dio permiso, Él se los permitió. En Él está todo el poder, bendito el nombre de Jesucristo. Él decide hacer una cosa y la hace. Y si dice no, pues también es no. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. En el versículo 22, note de ahí mismo. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Y qué hacía este hombre, hermano? Le rogaba mucho. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva. En el versículo 35 dice: hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué te fatigas? ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto de los que ahí lloraban y gemían mucho. Entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi, que es, si la interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron en grande espanto, en gran manera. Alabamos a Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cierto, hermano, que a veces llega el padecimiento y el sufrimiento a nosotros, pero en el padecimiento, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Rogarle al Señor, rogarle que Él nos ayude, rogarle que Él nos bendiga, hermano, rogarle que Él nos dé la fortaleza según la necesidad que tengamos, porque puede llegar una necesidad diferente a otra, un día una, un día otra, y así va a pasar, hermano. Como en este caso, pues este hombre, su hija había muerto. Hay casos, hermano, que pues uno está a punto de morir. Otras ocasiones el sufrimiento que pueda padecer por un hijo, por una hija, o cómo los ve, o cómo están, cómo están pasando, o qué está sucediendo en sus vidas, que también eso le trae aflicción a su corazón, a su vida. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Pues clamar al Señor. Clamar al Señor Jesucristo, hermano. Porque realmente es donde está la bendición, donde está la ayuda, donde está la fortaleza. Si usted tiene aflicción, si usted tiene padecimiento, no se desespere. Mejor que, hermano, mejor roguemos al Señor. Mejor busquemos al Señor, hermano, y Él sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 18. Bendito sea nuestro Dios. Bendito Dios, aleluya. Santo, santo
El Señor es bueno, hermano. Si estamos sufriendo un poco, o si usted considera que es mucho, pues roguémosle al Señor. Amén. Capítulo 18, versículo 1 dice: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar. ¿Cuándo, hermano? Siempre, y no desmayar. Esto es importante, que si nosotros vamos a empezar un ruego, un clamor al Señor, hermano, es importante no desmayar, seguir insistiendo conforme a la necesidad que tengamos, hermano, porque si desmayamos, pues nosotros es como renunciar a la petición que nosotros tengamos delante del Señor. Nosotros no tenemos que desmayar, dice el 2, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muera. Y dice el 6: y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aunque sea alongado acerca de ellos. Os digo que los defenderá. ¿En cuánto tiempo, hermano? Ahí dice pronto o presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Nosotros, hermano, nuestra convicción, la certeza, todo, hermano, aunque no vemos al Señor, nosotros tenemos que seguir persistiendo. Si viene o no viene lo que estamos clamando, suplicando, nosotros no dejamos de orar, hermano. Porque entonces, ¿dónde se hallaría nuestra fe? ¿Dónde estaría nuestra fe o nuestra confianza si dejamos de clamar o dejamos de suplicar o de rogar al Señor, que es el que puede ayudarnos y bendecirnos? Y pronto, hermano. El Salmo 46 dice, hermano, el versículo 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Uno, hermano, entiende y comprende que en Dios está la fortaleza, que en Dios está la fuerza, que en Dios está todo lo que yo necesito. Si estoy sufriendo, pues roguémosle al Señor. Si estoy padeciendo, pues roguémosle al Señor y no desmayemos. Sigamos pidiéndole al Señor Jesucristo, porque si el juez injusto, hermano, obró, hizo lo que le pedía aquella mujer viuda, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más el Señor, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Todas las cosas, hermano, que necesitamos están en el Señor. ¿Cuánto hemos sufrido, hermano? ¿Mucho o poco? Bueno, Dios nos ayude para considerar y ver que realmente nosotros hemos padecido muy poco, hermano, a como sufrió nuestro Señor Jesucristo y como nos mostró su amor para con cada uno de nosotros. Bendecimos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios.
Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 25. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho, hermano, mejores que ellas? Todo, hermano, si nosotros, hermano, clamamos, rogamos, suplicamos, hermano, somos mucho mejor que las aves. Y las aves que reciben del Señor, Él las alimenta, Él obra, Él hace las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis o no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, hermano, buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester o las necesitas. Y luego dice el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros primeramente, hermano? El reino de Dios, su justicia, el obrar conforme a Dios. Si tenemos que padecer un poco, sufrir lo que el Señor nos permita, hermano, porque dentro de Él están todas las cosas. En ese sufrimiento, en eso que hemos de obrar, trabajar o hacer para la gloria de Dios, en el reino de Dios, en su palabra, en su enseñanza, que Él sea glorificado, hermano, y que usted sea también esforzado, esforzada para agradar al Señor Jesucristo. Si tiene que padecer, sufrir algo, pues hágalo para la gloria de Dios. Amén. Gloria Porque a si Dios. no, hermano, pues ¿dónde quedaría todo el tiempo ser un cristiano o cristiana, pero no haber padecido, ni haber orado, ni haber clamado, ni haber rogado, ni habernos deleitado en su presencia, ni haberle dado gloria con todo nuestro corazón en el sufrimiento, en el padecimiento, predicando, hablando, haciendo para la gloria de Dios, hermano? ¿De qué serviría al final? Pues ¿qué hicimos, hermano? ¿O cómo es que batallamos? ¿O cómo es que sufrimos? Pues ni siquiera se notó, hermano. Y en Cristo sí se manifestó todo esto, hermano. Tanto es que tenemos esta palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos su palabra, su enseñanza, su gracia, su misericordia, para que nos podamos esforzar, hermano. Busque el libro de Josué, vamos a terminar. Capítulo 23. ¿Cómo se quiere esforzar usted? Le pregunto. ¿Poco o mucho? El Señor sufrió mucho, pero también se esforzó mucho, hermano. Usted y yo, ¿qué queremos hacer? ¿No le hace que tengamos que sufrir? ¿No importa eso, hermano? Pues gloria a Dios. Si el Señor es grande en misericordia, hermano. Capítulo 23. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Versículo 6, todos, hermano. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la primera parte, hermano? Esforzaos, ¿Cuánto? ¿Mucho o poco, hermano? mucho, Esforzaos pues mucho, hermano, a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
sin apartaros de ello, ni a diestra ni a la siniestra, hermano. ¿Cómo tenemos que esforzarnos, hermano? Mucho, hermano. Si yo le puedo decir, no, pues esfuércese poco, yo, hermano, diría una mentira, más de Cristo. Pero si la Biblia habla y dice cómo hay que esforzarnos, mucho, pues su palabra es la verdad. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos que esforzarnos mucho en guardar, en hacer lo que el Señor nos ha enseñado, hermano, pues si tenemos que sufrir, hermano, hay que sufrir. Un poco de tiempo solamente, eso es lo que dice la Biblia. Un poco de tiempo, pero nosotros sí tenemos que esforzarnos mucho, hermano. Mucho, mucho. Sino que gloria. Si aquellos hermanos, la misma Biblia dice que los que se preparan para una carrera en el estadio, hermano, todos quieren llevarse el premio y luchan por ese premio, hermano, y se esfuerzan por ese premio. Si no, pues ¿cómo pueden lograr alcanzar aquello? Cuanto más la vida eterna, cuanto más la salvación, cuanto más el perdón, hermano. Santo es el Señor. Él pagó todo por nosotros. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él hizo grandes cosas con nosotros. Él es bendito por los siglos. Y a su nombre sea la gloria. Entrega tu vida a Cristo, entreguemos nuestra vida al Señor más fielmente, hermano. Que Él se agrade y que Él sea glorificado. Si te dicen algo, gloria a Dios. Si tienes que hacer algo por el Señor y sufres, gloria a Dios. Esforcémonos mucho. Así dice la Biblia.